Bienvenidos a tu oración leal. En los campos de Belén, donde el viento acariciaba las colinas y las ovejas andaban bajo la atenta mirada de un joven pastor, comenzó una historia que cambiaría el curso del pueblo de Israel. David, el menor de 8 hermanos, parecía destinado a una vida simple y sin protagonismo. Sin embargo, Dios no mira como mira el hombre, y donde otros veían a un simple pastor, él veía a un rey conforme a su corazón. En ese paisaje rural, aparentemente insignificante, se tejía uno de los más grandes propósitos divinos. La humildad del campo y la rutina de cuidar ovejas se convirtieron en el terreno fértil donde Dios cultivó un corazón dispuesto, obediente y sensible a su voz. David no era el más fuerte, ni el más alto, ni el más reconocido entre sus hermanos. Su vida no parecía digna de grandes relatos ni de proezas memorables. Pero en el silencio de las colinas y en la soledad del rebaño, aprendió a depender de Dios, a hablarle en oración, a cantar sus alabanzas y a confiar en Él. Esto nos recuerda que muchas veces es en los escenarios más ocultos de nuestra vida donde Dios forma lo más valioso en nosotros. A los ojos del mundo, David era un don nadie, pero para Dios, era alguien con un corazón que le agradaba. La historia bíblica nos sitúa en tiempos del profeta Samuel, quien, por mandato de Dios, fue enviado a la casa de Jesé para ungir al futuro rey de Israel. Samuel, al ver al primogénito Eliab, pensó que sería él el elegido. Pero Dios le dijo: no mire su apariencia ni su gran estatura, porque lo he desechado. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Aquí se nos revela una verdad que desafía los criterios humanos. Samuel, aunque era un profeta experimentado, juzgó como lo haríamos nosotros, por lo externo, por lo imponente, por lo que parece tener éxito. Pero Dios interrumpe esa lógica y nos enseña que su elección no se basa en el talento ni en la apariencia, sino en la disposición interior. Este versículo es un llamado a todos nosotros para que no nos dejemos engañar por las apariencias, ni juzguemos a los demás por su figura externa. También es una advertencia amorosa: no busquemos impresionar a Dios con lo superficial, sino cultivemos un corazón limpio, sincero, dispuesto a amarle y obedecerle en todo. David no estaba en casa cuando Samuel llegó. Estaba cuidando las ovejas. Fue necesario que lo llamaran. Cuando entró, Dios le habló a Samuel: levántate y úngelo, porque es este. Aquel día, el joven pastor fue ungido con aceite, y desde entonces el Espíritu del Señor estuvo con él. Qué hermoso y profundo simbolismo hay aquí. David no fue traído inmediatamente. Su ausencia nos habla del anonimato y la humildad. No estaba en casa esperando protagonismo, sino en el campo siendo fiel a su tarea. Cuando finalmente fue llamado, no hubo discursos ni justificaciones. Dios simplemente dijo: es este. Qué reconfortante es saber que, aunque estemos lejos de los ojos de los hombres, jamás estamos lejos de la mirada de Dios. Y ese acto de unción, de consagración, marca un antes y un después. Desde ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre David, no porque fuera perfecto, sino porque era elegido, porque Dios tenía un propósito con él. Y lo mismo quiere hacer con nosotros: llamarnos del anonimato, ungirnos con su gracia y llenarnos de su espíritu para una misión mayor. Lo extraordinario de la historia de David es que, aun después de ser ungido, regresó al campo. Su ascenso al trono no fue inmediato. Pasó por el servicio en el palacio de Saúl, por batallas, por persecuciones, por traiciones. Aún más, fue perseguido por el mismo rey Saúl, quien lo veía como amenaza. Aquí encontramos una lección clave: el llamado de Dios no siempre se traduce en éxito inmediato. El hecho de que David fuera ungido no significó que al día siguiente se sentaría en el trono. No. Fue devuelto al anonimato, al servicio, a la espera. A través de múltiples pruebas y sufrimientos, Dios estaba templando su carácter, enseñándole a gobernar no con puño de hierro, sino con corazón humilde. Muchos hoy quieren promesas sin procesos, corona sin cruz. Pero David nos enseña que el camino hacia la voluntad de Dios pasa por la paciencia, la obediencia y la formación interior. Y lo más doloroso: muchas veces quienes más te persiguen son aquellos que deberían apoyarte, como Saúl. Pero incluso en la traición, Dios trabaja. Pero Dios preparaba su carácter. En la batalla contra Goliat, vemos a un joven sin armadura ni espada, armado solo con una honda y 5 piedras, enfrentar a un gigante que había aterrorizado a todo el ejército de Israel. Su fe no estaba en su destreza, sino en el Dios vivo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina,
Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, declaró con valentía. Este episodio es uno de los más conocidos, pero no por ello menos profundo. La valentía de David no surge de su experiencia militar, sino de su confianza en el Dios que lo había defendido de leones y osos. La verdadera fe se revela cuando nos enfrentamos a gigantes con recursos limitados, y aún así declaramos victoria en el nombre del Señor. Goliat representa todas las imposibilidades que paralizan al pueblo de Dios: el miedo, la intimidación, la duda. Pero David, armado con fe, nos enseña que no es la fuerza física ni la estrategia lo que da la victoria, sino la presencia del Dios vivo en nuestra vida. Su confianza era absoluta: Dios pelearía por él. David venció al gigante, y con ello ganó fama entre el pueblo. Sin embargo, esto provocó la envidia de Saúl, quien intentó matarlo en diversas ocasiones. David huyó, vivió como fugitivo, reunió un grupo de leales seguidores, y en su corazón guardó una firme convicción: no levantar la mano contra el ungido de Dios. Aun cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. Su respeto por Dios superó su deseo de venganza. ¿Cuánto necesitamos hoy este tipo de integridad? David fue probado en su humildad, en su fidelidad y especialmente en su capacidad de perdonar. El mundo nos enseña que debemos defendernos, que debemos devolver el mal con mal. Pero David actuó con sabiduría y reverencia. Aunque tenía el derecho humano de defenderse, decidió honrar el mandato divino. Esto es grandeza espiritual: respetar los tiempos de Dios, dejar la justicia en sus manos y evitar mancharse las manos con venganza. Este es el carácter que Dios busca: el que sabe esperar, el que sabe perdonar, el que honra a Dios por encima de sus sentimientos. Tras la muerte de Saúl, David fue proclamado rey de Judá, y luego rey de todo Israel. Conquistó Jerusalén, trajo el arca de la alianza y consolidó el reino. Pero su historia no estuvo exenta de pecado. Uno de los episodios más oscuros fue su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías para encubrir su falta. Aquí la Escritura no maquilla la verdad, nos muestra que hasta los más grandes pueden caer. Y esta caída fue grave: adulterio, engaño, asesinato. Pero lo que diferencia a David de otros no fue la falta, sino su reacción posterior. Su pecado nos enseña que nadie está exento del error, pero también que nadie está lejos de la misericordia de Dios. El poder, la fama, el éxito, nada nos garantiza santidad si no vivimos en constante vigilancia espiritual. La caída de David nos llama a la humildad, al examen de conciencia y a reconocer que necesitamos a Dios cada día, en cada decisión, en cada tentación. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David no se justificó ni culpó a otros. Dijo: «He pecado contra el Señor». Su corazón se quebrantó, y de ahí nació el Salmo 51, una profunda oración de arrepentimiento que aún hoy conmueve a millones. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Este momento es uno de los más santos en toda la Escritura. David, confrontado por su pecado, no se escuda, no huye, no culpa a Betsabé ni a las circunstancias. Se quiebra, reconoce su mal. Y en esa sinceridad nace una de las más hermosas oraciones que la humanidad ha conocido. El Salmo 51 no es solo poesía, es llanto hecho canto, es alma rota buscando restauración. Quien ha pecado y se ha arrepentido verdaderamente, encuentra en este salmo un espejo de su alma. Y allí vemos por qué David fue llamado hombre conforme al corazón de Dios, porque supo llorar su pecado y volver a Dios. David fue mucho más que un rey. Fue un adorador, un guerrero, un poeta, un pecador arrepentido y, sobre todo, un amigo de Dios. Esta frase sintetiza la riqueza del personaje de David. No se trata simplemente de una figura monárquica o militar, sino de un ser humano profundamente integral en su vivencia de Dios. Fue adorador porque supo reconocer a Dios como centro de su existencia. Fue guerrero porque luchó, no solo contra enemigos externos, sino contra sus propias debilidades internas. Fue poeta porque supo transformar su dolor y su gozo en palabras que aún hoy elevan el alma. Fue un pecador arrepentido, sí, y es precisamente esta dimensión la que más nos conmueve, porque nos muestra que el camino hacia Dios no se cierra por las caídas, sino que se mantiene abierto a quienes saben levantarse. Y, sobre todo, fue llamado amigo de Dios. ¿Qué mayor honor puede recibir un hombre que ser considerado amigo por el Creador del universo? Su historia nos recuerda que Dios no elige según los criterios del mundo. Él se fija en el corazón, en la intención, en la entrega.
Mientras el mundo exalta la apariencia, el poder, la riqueza o la influencia, Dios tiene otros criterios. A lo largo de la Biblia, vemos que Él prefiere a los pequeños, a los que no cuentan, a los despreciados por la sociedad. David es ejemplo de eso, el hijo menor, el pastor olvidado, el que ni siquiera fue convocado al momento de la unción. Pero Dios vio algo más allá. Vio un corazón disponible, apasionado, valiente y sincero. Por eso, es importante que como creyentes dejemos de compararnos con los estándares humanos y comencemos a preguntarnos, ¿cómo está nuestro corazón ante Dios? Jesús mismo, siglos después, sería llamado Hijo de David, no solo por descendencia, sino porque también vino con un corazón totalmente unido al Padre. Este título mesiánico no es solo una referencia genealógica, sino una proclamación espiritual. Jesús, como el nuevo David, trae a plenitud lo que en el antiguo rey era apenas una sombra. Si David fue un rey justo, Jesús es el Rey de Reyes. Si David adoró con pasión, Jesús vivió en perfecta comunión con el Padre. Si David escribió salmos de clamor, Jesús en la cruz entonó el salmo más profundo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22. En Jesús, encontramos la encarnación del corazón conforme a Dios, manso, obediente, entregado, redentor. Por eso, el reino prometido a David se perpetúa en Cristo, el Hijo eterno, el Salvador del mundo. En Cristo encontramos el cumplimiento perfecto de esa promesa hecha a David, un reino que no tendrá fin. La promesa hecha a David en 2 Samuel 7 y 16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, tu trono será establecido para siempre, se cumple plenamente en Jesús. No es un reino territorial ni temporal, sino uno espiritual y eterno. A través de Cristo, Dios inaugura un nuevo reinado, uno que no se basa en ejércitos ni fronteras, sino en corazones transformados. Cada vez que una persona abre su vida a Cristo, se extiende ese reino. Cada alma que se rinde a su amor, se convierte en parte de ese trono indestructible. Y tú y yo, por la fe, somos llamados a vivir como ciudadanos de ese reino, con las actitudes de Jesús, el verdadero Hijo de David. Hoy el Señor sigue llamando. Tal vez tú estás en el campo, en el anonimato, pensando que nadie te ve. Pero Dios sí te ve. Esta parte del mensaje conecta con cada uno de nosotros. Tal vez llevamos años en lo oculto, en lo anónimo, cumpliendo fielmente nuestras tareas sin aplausos ni reconocimientos. Pero el mismo Dios que vio a David entre las ovejas, te ve hoy a ti. No está esperando a que tengas una plataforma o que te reconozcan públicamente. Él está observando tu fidelidad en lo pequeño, tu integridad cuando nadie te mira, tu oración silenciosa cuando parece que nadie escucha. Dios no se olvida de los suyos. Y cuando llegue el momento justo, te llamará por tu nombre y te levantará. Tal vez enfrentas Goliats en tu vida, temores, adicciones, traumas, inseguridades. No temas. Con Dios a tu lado, puedes vencer. Todos tenemos gigantes que nos desafían, que se burlan de nuestra fe, que amenazan con paralizarnos. Pero como David, no estamos solos. Él no venció a Goliat por su fuerza, sino por su confianza en el nombre del Señor. Así también tú puedes enfrentar tus batallas sabiendo que el Dios que te llamó no te dejará. La victoria no viene de tus capacidades, sino de tu fe. Y aunque el enemigo parezca grande y armado, recuerda que el Dios que pelea por ti es todopoderoso. Tal vez has caído, como David, y piensas que ya no hay esperanza. Pero recuerda, el Dios que perdonó a David, te quiere perdonar a ti también. Esta es una de las verdades más liberadoras del Evangelio. No importa cuán profundo haya sido nuestro pecado, el amor de Dios es más profundo. David cometió adulterio y asesinato, pero cuando se arrepintió sinceramente, encontró misericordia. No se trata de minimizar el pecado, sino de exaltar la gracia. Si tú también has fallado, no te quedes en el lamento. Vuelve al Padre. Arrepiéntete. Pide un corazón nuevo. Como David, clama, no me apartes de tu presencia. Dios no solo perdona, sino que restaura, transforma y vuelve a usar a quienes se rinden con humildad. No te conformes con vivir una fe superficial. Pide al Señor un corazón conforme al suyo. Un corazón que ame, que confíe, que se quebrante, que adore, que se levante. Esta es una invitación a dejar la tibieza espiritual, a no conformarnos con rutinas religiosas, sino a buscar una relación real con Dios.
Un corazón conforme al de Dios es uno que vibra con lo que a Él le importa, que se goza en su palabra, que se conmueve con su presencia. Un corazón que, cuando cae, no se justifica, sino que se humilla. Que no se endurece ante la corrección, sino que agradece ser moldeado. Que no depende de lo exterior para adorar, sino que arde por dentro con amor por su Señor. Y si esta palabra ha sido de bendición para ti, te animo una vez más a suscribirte al canal, compartir este vídeo con alguien que lo necesite y dejar tu comentario. Cada testimonio, cada palabra, puede ser luz para otros. Este llamado final no es solo una invitación técnica, sino una exhortación espiritual. Compartir la palabra es también una forma de evangelizar, de sembrar esperanza. Cada testimonio que dejes, cada comentario sincero, puede tocar corazones. No subestimes el poder de tu voz. Al hacerlo, te unes a esta comunidad de creyentes que anhelan un mundo con más corazones como el de David, apasionados, humildes, verdaderos. Recuerda, Dios está buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. ¿Serás tú uno de ellos? Esta es la gran pregunta que nos queda resonando al final. Más allá de la historia de David, más allá de los salmos o las batallas, lo que realmente importa es esta: ¿qué tipo de corazón estás cultivando? El Señor sigue buscando personas que no se contenten con religiosidad vacía, sino que vivan una fe profunda, sincera, auténtica. No se trata de perfección, sino de disposición. No se trata de posición, sino de pasión. Hoy, tú puedes responderle al Señor y decirle: aquí estoy. Trabaja en mi corazón. Hazlo conforme al tuyo.